Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por estarnos acompañando. Una disculpa por la demora que hemos tenido. Normalmente nos gusta empezar muy puntuales, pero hoy la tecnología no estaba jugando a nuestro favor, pero ya estamos en vivo, así que por favor avísenle a todas las personas que se pueden comenzar a integrar a esta conferencia. Porque bueno, el día de hoy vamos a estar cerrando nuestro ciclo de política y ciencia en época electoral y lo vamos a hacer justamente con una maravillosa ponencia en donde vamos a hablar de crayón o pluma, seguridad electoral. Y para ello me van a acompañar cuatro maravillosos ponentes que en un momento les voy a presentar. Pero antes de eso, quiero recordarles que por vernos, ustedes pueden ganarse maravillosos premios. Hoy es la última sesión, entonces ustedes pueden ganarse, si nos han acompañado en las dos sesiones anteriores o al menos en una, pueden ganarse este micrófono USB o una bocina Bluetooth. ¿Qué tienen que hacer para ganarse estos premios? Bueno, muy sencillo. Al terminar la conferencia tendrán 5 minutos para llevar a cabo el registro de asistencia en un enlace que les vamos a poner y responder correctamente a la pregunta. Además, deberán de haber asistido al menos a dos de las tres conferencias que tuvimos y haber respondido correctamente a las preguntas. Seguirnos en redes sociales y, bueno, el premio lo vamos a entregar en Rectoría General. Ya estamos a punto de salir de vacaciones, así que el sorteo y la entrega de premios los vamos a hacer en el mes de julio. Espérenos un momentito porque no es que se nos haya olvidado. Y bueno, pues ahora sí les voy a presentar al maravilloso panel que nos va a estar acompañando el día de hoy y voy a empezar por nuestro moderador. Él es el maestro Eduardo Muñiz, quien nos acompaña tanto de la UNAM como de el INE. El maestro Eduardo Muñiz es doctorante en Derecho con enfoque en materia electoral y actualmente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También es profesor de la División de Ciencias Sociales de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y se ha desempeñado como consejero electoral distrital del INE en los procesos electorales 2018-2021 y actualmente también en el 2024. Ha tenido diversas actividades, entre las que se destacan haber sido director de observación electoral para la Fundación para la Democracia entre 2014 y 2015. Muy buenas noches, Eduardo. ¿Cómo te encuentras hoy? Buenas noches, un gusto compartir este espacio con todas ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Pues en un momento regresaré contigo para que nos puedas introducir a este tema tan interesante del día de hoy. Mientras tanto, les voy a presentar a nuestro segundo ponente que nos acompaña. Él es el doctor Alfonso León, quien nos acompaña de la UAM Xochimilco. Él cuenta con un doctorado en estudios sociales en la línea de procesos políticos de UAM Iztapalapa. Es del Departamento de Relaciones Sociales de UAM Xochimilco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con distintas autorías de libros y artículos especializados sobre sistema electoral mexicano, movimientos sociales, sociedad civil y políticas públicas. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, Saludos a muchas todas gracias y a todos. ti por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, les quiero presentar a nuestro tercer ponente. Él es el doctor Luis Eduardo Medina, quien cuenta con un doctorado en estudios sociales con línea en investigación en procesos políticos por la UNAM. Es también profesor del Departamento de Sociología de UAM Iztapalapa y miembro de la Sociedad Mexicana de Procesos Electorales. Además, ha sido de estudios electorales. También es autor de múltiples obras, entre las que destacan El ciclo de la gobernanza electoral y su fase legislativa o política en elecciones y partidos políticos en 2021. La gobernanza electoral en tiempo de pandemia. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, ¿no?, por la invitación. Gracias a ti y regresamos en un momentito contigo. Y bueno, finalmente les quiero presentar a otro de nuestros ponentes que también se llama Luis, pero él es el licenciado Luis Campos, quien nos acompaña de el INE. Él es licenciado en Administración precisamente por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Actualmente es jefe del Departamento de Coordinación y Seguimiento de Órganos Desconcentrados en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE. Ha desarrollado muchísima labor en este ámbito electoral. Por ejemplo, ha sido asesor del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de 2014 a 2015, capacitador de asistente electoral en 2006 y también ha participado en todos los procesos electorales federales y concurrentes desde 2006. Además, ha sido ponente en distintos congresos, como los organizados por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, a donde está asociado desde 2016. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Lorena. Y bueno, pues ahora sí estamos listas y listos para escuchar a Eduardo Muñiz, quien nos va a hacer una pequeña presentación de la temática que vamos a estar abordando el día de hoy, que es precisamente la seguridad electoral. Así que, Eduardo, vamos a colocar tu presentación y puedes comenzar. Tienes hasta 8 minutos para contarnos un poco de la seguridad electoral. Claro que sí. En México, cuando hablamos de integridad y seguridad electoral, es imposible no recordar los fantasmas del pasado, tú sabes, la cínica caída del sistema, los múltiples homicidios de candidatas y candidatos, y ya en este siglo también nos acompaña el mito del fraude electoral. Pero lo cierto es que fueron estos y otros eventos traumáticos los que gradualmente nos han llevado, por no decir obligado, a desarrollar uno de los sistemas electorales más sólidos del planeta. Curiosamente, también son estas cicatrices las que nos mantienen como uno de los sistemas electorales más cuestionados del planeta. Y es que lejos de establecer una paradoja, esto nos habla de una dinámica social que se retroalimenta. ¿Será que somos el sistema más seguro, porque al mismo tiempo también somos el sistema del que más se desconfía? En esta conversación abordaremos algunos de los principales desafíos que enfrenta nuestro sistema y espero que al finalizar nuestra audiencia pueda acudir a las urnas el próximo 2 de junio con la certeza de que su voto cuenta y que se cuenta muy bien. Para ello, permítame recordar muy rápidamente cómo es que hemos llegado a este punto histórico, pues desde mi perspectiva hay al menos 3 momentos clave para entender el entramado institucional que hoy nos convoca: 1977, 1994 y 2006. Esta historia empieza a finales de la turbulenta década de 1970. En ese entonces, el periódico Excelsior, uno de los pocos medios críticos, fue silenciado por el presidente. Tanto en la Plaza de las Tres Culturas como en las inmediaciones del casco de Santo Tomás seguía fresca la sangre que el ejército mexicano arrebató de nuestros estudiantes, y diversos movimientos guerrilleros operaban en el país, entre ellos la Liga Comunista 23 de septiembre, responsable de abrir una grieta entre los sectores sociales y el empresariado mexicano, con el asesinato de un octogenario ya Garza Sada. Y si esto no fuese suficiente martirio, también enfrentábamos en ese entonces una recesión económica. En el ocaso del sexenio de Luis Echeverría ya era evidente que el pacto social se estaba derrumbando, pero a pesar de ello, aún era la época en la que si el presidente preguntaba ¿qué hora es?, un séquito de esbirros se apresuraban a responder: la hora que usted mande, señor presidente. Y quizás por ello Echeverría continuó con una tradición de destapar a su sucesor. Sin embargo, la elección del 76 fue distinta a otras. El Partido Acción Nacional no se presentó a la contienda y la candidatura del Partido Comunista Valentín Campa fue declarada ilegal. De manera que la boleta presidencial solo tuvo un nombre impreso en ella, el de López Portillo. No había manera de que perdiera. Nunca había sido tan evidente que en el régimen del partido hegemónico los comicios para nombrar al nuevo ejecutivo eran, como dirían algunos, un mero trámite. El sentido común dicta que si la olla de presión silba, hay que aminorar el fuego, y eso hizo López Portillo. En su toma de posesión ofreció una reforma política con el objetivo de evitar un estallamiento social generalizado. Y así fue que nació la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la famosa LOPE, que entre otras cosas introdujo el financiamiento público de los partidos, la representación proporcional mediante diputados plurinominales y de manera general inauguró el largo camino de la transición democrática. El segundo capítulo de esta historia ocurrió en el 94, un año complejo que nos recuerda que la historia no se repite, pero mira cómo hace rimas. Finalmente, el sexenio de Salinas de Gortari, presidente que llegó al poder mediante un fraude electoral orquestado en el 88 por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, quien simultáneamente también dirigía la Comisión Federal Electoral, o CFE, y quien actualmente se desempeña
Mira usted la coincidencia, como director general de la Comisión Federal de Electricidad, también la CFE. A este escándalo de fraude, el gobierno respondió sustituyendo la CFE de 1951 con un novedoso Instituto Federal Electoral en octubre de 1990. Sin embargo, este nuevo IFE se mantuvo al mando el secretario de Gobernación como presidente de su Consejo General. Luego, en mayo del 93, sicarios del cártel de Arellano Félix asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo allá en Guadalajara. Vino el levantamiento del ZLN en el 1 de enero de 1994, convocando a derrocar al Estado mexicano a través de una insurrección armada, lo cual rompía un pacto tácito entre las izquierdas respecto a luchar mediante las urnas. Recordemos que unos pocos años antes, el Partido Mexicano Socialista había cedido su registro como partido a la corriente democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas para fundar el PRD y competir en urnas. Así que la lluvia cayó sobre mojado en el país en ese año. En marzo fue asesinado el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, de manera que con plomo se derrumbó la certeza del dedazo presidencial y la incertidumbre no podía ser peor. El pacto social volvía a estar a nada del fracaso. Y en esta vorágine es que se da la primera reforma electoral que se hizo con el consenso de todas las fuerzas. Se integraron 6 consejeros ciudadanos independientes al Consejo General y otros tantos a los consejos locales y distritales del IFE, pero la presidencia del IFE se mantuvo todavía en manos del secretario de Gobernación. No obstante, esta nueva integración del Consejo tomó algunas medidas adicionales para dar certeza y legalidad al proceso electoral. Removieron a decenas de funcionarios que estaban acusados de ser partidarios del régimen, abrieron el registro federal de electores al escrutinio de los partidos y a una auditoría realizada por científicos calificados. Ya desde entonces el INE empezaba a usar la técnica para dar certeza. Instauraron la tinta indeleble que todavía usamos, modificaron el diseño de casillas electorales para garantizar mejor la secrecía, permitieron observadores electorales tanto nacionales como extranjeros, generaron la doble insaculación que todavía está vigente para sortear a nuestros funcionarios de mesa directiva de casilla y desde luego también realizaron el primer debate televisado entre contendientes de la presidencia. La mayoría de estas medidas entonces adicionales terminaron siendo ley en 1996, pues en otra rima de la historia, en su toma de posesión, el presidente Zedillo también prometió profundizar la reforma política electoral y eventualmente se quitó al secretario de Gobernación del Consejo General del IFE. Los resultados de estos cambios fueron notables. En la elección de agosto de 1994 participó el 78% del listado nominal. En comparación, en la anterior de 88 votaron solo 19 millones de personas, mientras que en la del 94 lo hicieron 35.5 millones. Luego, en la elección del año 2000 ocurrió la primera alternancia de la historia. Todo gracias a tener a un instituto electoral 100% ciudadano. Para el conocido politólogo Adam Przeworski, la democracia es un lugar donde existen votaciones libres, instituciones imparciales y los partidos ganan y pierden elecciones. Hay alternancias, pues. A la postre, la reforma del 94 le ha permitido a México 5 elecciones competitivas. Al punto que el 4 de julio del 2000, el diario suizo Neue Zürcher Zeitung, o NZZ para los cuates, publicó: las calles mexicanas amanecieron con calma y en paz, con una tranquilidad más propia de una vieja democracia occidental que de una jornada que trajo a la democracia misma. Hay algo de magia en todo esto. Pasaron de la dictadura perfecta a una democracia ejemplar. Muy idílico, pero lo cierto es que cada truco de magia tiene detrás todo un andamiaje que pasa desapercibido para el espectador. La novicia democracia mexicana llegó al 2006 con un escenario de muy alta competitividad, tanta que nunca se ha vuelto a ver. El PAN entonces recurrió al uso intensivo de los medios de comunicación para atacar a su contrincante. Y en otra rima de la historia que estamos viendo, desde el poder presidencial, Vicente Fox maniobró para debilitar al candidato opositor y favorecer al propio. El 2 de julio el resultado era tan cerrado que el entonces presidente del INE, Carlos Ugalde, tuvo que anunciar en televisión que se rebasaba el margen de error del conteo rápido, esto es la predicción estadística de la votación, y que había que esperar para saber quién ganó. Fue hasta el jueves 6 de julio que el cómputo distrital, esto es el conteo definitivo de votos, arrojó una diferencia de apenas 0.62% entre Felipe Calderón y López Obrador. La crisis postelectoral que se encadenó ya es ampliamente conocida.
La transición democrática hasta ese momento se había centrado en lograr la competitividad efectiva en urnas y cuando la obtuvo no supo cómo procesarla. El margen de error del conteo rápido es de 1.5 puntos porcentuales. Por debajo de esta cifra es inexacto. ¿De cuánto es el margen de un cómputo distrital? Nadie lo sabe con certeza. Quizá la elección de 2020 hay voces que se centran en sus críticas no ya en el entonces IFE, sino en el Tribunal Electoral, que no dio salida legal a las críticas que se hacían de los resultados. Derivado de esta crisis, en septiembre de 2007, se creó el modelo de comunicación política, que reguló fuertemente el acceso a los medios de comunicación y también la participación de la sociedad en la emisión de opiniones y mensajes proselitistas, algo que ha causado polémica en los últimos meses. Se creó la Unidad Técnica de Fiscalización, también se establecieron reglas para gestionar la alta competitividad, por ejemplo, mediante ahora sí la posibilidad de un recuento total de los votos. Se creó el procedimiento especial sancionador, un recurso jurídico más ágil para atender las denuncias de los contendientes y entre otras reformas. En general podemos decir que dio un avance a nuestro sistema, de tal suerte que la complejidad, muchas veces excesiva en nuestro sistema electoral mexicano, responde a que es resultado de un paulatino y acumulativo ensayo de prueba y error que se encuentra permanentemente sujeto, desde luego, al contexto sociopolítico, a la elección de la población, pero también a la presión de la sociedad civil y a los intereses de nuestra clase política. Nuestra democracia se sigue construyendo todos los días y por eso es tan importante contar con mesas como esta para reflexionar sobre los logros alcanzados y también sobre los desafíos que todavía quedan pendientes en materia de dar seguridad e integridad al sufragio que emitiremos el próximo 2 de junio. Por eso es un gusto estar en esta mesa con estos ponentes con tan amplia experiencia. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, pues si gustas podemos pasar entonces a las rondas de preguntas. Entonces, adelante, Claro podemos que sí, empezar con la Oriana. primera pregunta. Quisiera primero plantear una pregunta general para cada uno de nuestros ponentes, a fin de que desde sus áreas de especialización nos hablen de ello, y luego tengo preparadas algunas preguntas más específicas. De tal suerte que esta primera pregunta general sería, ¿cuáles consideran que son las principales amenazas que actualmente enfrenta nuestro sistema electoral? ¿Quién se anima primero? Si quieres yo, Eduardo. Adelante, por Pues favor, doctor León. muchas gracias. Mira, es una pregunta, la verdad es que interesante. Em, Voy a responder de manera muy general. Cuando se indica que cuáles son las principales amenazas, pues habría que ver en qué nivel o en qué escala, ¿no? Porque puede haber amenazas institucionales o amenazas internas. Las amenazas institucionales pueden venir desde, yo creo que desde lo administrativo, es decir, un administrador puede ver una amenaza interna si un proceso no está correctamente bien hecho o bien trabajado desde el interior, es decir, alguno de los procesos que se debe llevar a cabo para cumplir cabalmente la jornada electoral o incluso que los partidos políticos terminen bien los procesos en los cuales registran a sus candidatos, eso puede considerarse una amenaza al interior, digamos, ¿no? Es decir, algún problema en el proceso interno del propio instituto. Pero también podemos ver amenazas externas, ¿no? Que desde los actores políticos y actores que ahora ya tienen un papel, digamos, mucho más relevante, ¿no? Que antes, o sea, eso era, digamos, como impensable, ¿no? Estoy hablando específicamente de grupos del crimen organizado que han escalado en su toma del espacio público y han estado, digamos, amedrentando a los partidos políticos, a los candidatos, a unas escalas pues, que antes finalmente no habíamos visto, ¿no? Sí se tenían registros históricamente de que
había homicidios hacia los candidatos, tenemos muestras de ellos, el 94, León Toral con Álvaro Obregón, etcétera, ¿no? Pero en esta escalada y de esta manera no lo teníamos, o no lo teníamos así. Pero además existe otro tipo de ingredientes, actores que regularmente pues acompañaban el proceso, lo motivaban a que saliera bien, es decir, había, digamos, una especie de acuerdo institucional para que los procesos, pues, digamos, fueran. Pero ahora no, o sea, ahora hay críticas al mismo interior del mismo gobierno, lo cual, pues, llamaba mucho la atención, porque, pues, eso tampoco se tenía registrado. Yo creo que ahora lo que hizo el presidente justo el día de hoy, de que, bueno, ya da una línea de que los procesos, los resultados se van a respetar, van a ser resultados limpios, bueno, pues ya aligera bastante esto, porque la verdad es que llamaba la atención que pareciera que lo que estaba señalando era todo lo contrario. Entonces, pues, estaban preguntándose los analistas, los mismos partidos políticos, los actores, de, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está sucediendo? Porque si la cabeza de la nación, la cabeza mayor de este país, que tiene un peso institucional tan fuerte, pues está diciendo eso, ¿no? Entonces, digamos, de manera general, podría yo decir que esas son como las amenazas, ¿no? Por supuesto que hay otras que son mucho más puntuales, ¿no? Habría que revisar ya más en lo nítido que podría ser, ¿no? Yo ahí lo dejaría y después regresaría si es necesario a comentar otros elementos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, nuestra democracia ahora vive con más actores involucrados, ¿no? Que también nos llevan a escenarios de mayor incertidumbre social, y eso representa una nueva perspectiva a las amenazas que enfrenta nuestro sistema. Y para continuar reflexionando al respecto, le doy la palabra al doctor Luis Eduardo Medina, por favor. Gracias, buenas noches. A ver, yo tengo que hacer un par de precisiones porque creo que hay dos conceptos muy equivocados, Eduardo. En realidad, la amenaza al régimen electoral. El sistema electoral, que es la traslación de votos en escaños, también tiene ciertas dificultades, por cierto, que obedece mucho a la deslealtad de los actores políticos. Pero ese es el núcleo duro en términos de cuando se van a contar los votos. Esto es posterior a la jornada electoral. El problema real, que como ya bien señaló Alfonso, es esta deslealtad de los actores. Algo que no se había visto era una serie de descalificaciones y de una serie de improperios por parte de aquellos mismos que están compitiendo frente a la autoridad electoral. Eso, tu propia historia da cuenta de ello. Hace 30 años, tú lo sabes, hace 94, en realidad la reforma es de 96. Tú te estás refiriendo más bien a los problemas de gobernabilidad de 1994. Pero la reforma, que es lo que tenemos el modelo de gobernanza electoral actual, es de 96, con la reforma de 2014. Entonces, el problema de veras es la deslealtad de los actores. Los partidos políticos están siendo poco prudentes, poco vinculados, poco leales a las instituciones, y no se diga la presidencia de la República. El mismo Ejecutivo se la ha pasado descalificando a toda la autoridad electoral, no solo al Instituto Nacional Electoral, también al Tribunal Electoral. Entonces, ahí hay un problema real que desde hace 30 años esto no se presentaba. En el otro lado, partidos y candidaturas han buscado por todos los medios, por todos los elementos, querer ganar la elección. Y ese es el otro gran problema, porque en esa desesperación, en esa ansiedad por obtener el triunfo, pues han buscado respaldos, apoyos y elementos francamente negativos, de los cuales también ya Alfonso dio cuenta, todo lo que se llaman poderes fácticos, en realidad, que si bien no tienen una forma de participación de manera legal, lo que está documentando hasta el día de hoy, lo intentan hacer de forma paralegal o ilegal, francamente. Entonces, ahí tenemos muchísimos elementos a considerar
para este asunto. Ahora, eso está vinculado a la deslealtad. Un actor que es leal en un sistema político, pues en realidad juega con las reglas del juego. Y poco siguiendo con el argumento que tú mismo señalas de Cheworski, es la única regla del pueblo. Sin embargo, lamentablemente lo que hemos tenido son reglas en plural y no una sola en singular. Y ahí es donde nos enfrentamos a una problematicidad fuerte. Me parece que hay un tercer riesgo para el régimen electoral, insisto, el tema de la participación o de la abstención, como lo querramos poner. En realidad, como bien mismo tú señalaste, solamente hay una elección en el 194 que está por encima del 70%, todas las demás elecciones históricas están en el promedio latinoamericano del 65%. Pareciera que en esta ocasión también vamos a estar ahí. No hay ninguna encuesta que se atreva a poner una participación más alta de esa cantidad. Por lo tanto, también tenemos un problema que una tercera parte, si contamos cerradamente el 65%, un tercio de la ciudadanía no está participando. Este es un dato consistente con Latinobarómetro, tampoco es extraño. América Latina tiene esta otra dificultad. Habría que preguntarle a la ciudadanía por qué razón es tan desafecta o tan lejana de estos elementos. Pensar que 1 de cada 3 votantes por convicción o por una apatía no va a votar, pues sí es un problema que va a generar una bola de nieve para el futuro. Gracias. Gracias, doctor. Aprovecho que señaló al Latinobarómetro para recuperar las cifras más recientes, que sin duda son preocupantes. Pues nos habla que cerca de un tercio de la población mexicana le es indiferente si el régimen es democrático o autoritario. Hay un desencanto ahí importante que parecería no coincidir con el esfuerzo histórico de tantos años de construir instituciones electorales. No sé qué está pasando ahí, cuál es el vacío entre el devenir histórico y de pronto esta desafección tan creciente con la democracia. Pero para continuar con la discusión, le doy la palabra al licenciado Luis Alberto Campos, por favor. Sí, muchas gracias, Eduardo. Pues mira, yo creo que aquí yo me centraré, digo ya, lo dijo Alfonso, no ahondaré en lo que dijo Alfonso y Eduardo. Por cuanto a lo político, creo que tú hiciste una adecuada reseña de la historia del sistema político, del sistema electoral como lo tenemos planteado en este momento. Creo que traemos el lastre, ya un poco menos, de aquella frase de Porfirio Díaz, ¿no? Que decía que quien organiza elecciones es quien gana las elecciones. Entonces, pues creo que uno de los retos importantes en este caso, para el Instituto Nacional Electoral, es generar esos contextos de confianza que se generarán a través, yo te puedo decir, desde la parte operativa, pues de generar todo este entramado, este andamiaje que le dé pues más soporte a la elección. En la parte operativa, pues centrándonos en el tema de esta mesa, sería pues la seguridad electoral a través de todos los elementos que se han ido construyendo para que las elecciones sean confiables en la máxima esta de los votos se cuentan bien. Pues tenemos la cadena de custodia electoral, que es parte de lo que hacemos, pasando por por todos los elementos de seguridad que dan la certeza para que la ciudadanía sepa que sí se están contando bien sus votos, pero que se está recogiendo la voluntad efectivamente a través de todos estos elementos. Voy a precisar un poco lo de la cadena de custodia electoral. La cadena de custodia electoral, los abogados y las abogadas me desmentirán, que es un concepto acuñado más bien al derecho penal, como un resguardo de las evidencias de un crimen, ¿no? Bueno, pues el tribunal nos ha definido también
como este resguardo de todos los elementos que ya tenemos, una vez que tenemos la voluntad, digamos, escrita o marcada en estas boletas de la ciudadanía, ahora vamos a trasladarla desde las casillas hasta los consejos electorales, de línea hasta los 300 consejos distritales que hay en el país y todos los consejos municipales y comités municipales y demás en este nuevo sistema, como lo decía Luis Eduardo, ya a partir de 2014 en este nuevo, pues, un sistema construido, fusionado de entre lo local y lo federal, ¿no? Que entonces nos da esta rectoría de la cadena de custodia electoral, en el que vamos a trasladar esa voluntad de la ciudadanía hacia los consejos distritales, cuidando que todos los elementos de prueba, vamos a llamarle así, se puedan pues contar y contar bien. Ya tenemos los antecedentes pues de Puebla, tenemos los antecedentes de Monterrey, en el que efectivamente la cadena de custodia no es un elemento menor para ser considerado en esto que es la seguridad electoral, o también, dicho sea de paso, contribuyendo a la integridad electoral. Y lo dejo por aquí, revisaré más adelante. Muchas gracias, Luis. Había un actor político que no quiero mencionar que acuñó el término de sospechosismo, y sin duda el proceso electoral está plagado de sospechosismos. Si uno revisa el plan integral y calendario del proceso electoral, que es el documento que rige las actividades que desarrolla el instituto para dar posibilidad a que haya una elección, encontrará que hay más de 614 actividades por realizar, cada una de las cuales involucra a miles de personas, muchas de las cuales están altamente tecnificadas, profesionalizadas en su área de expertise. Entonces, todo, ¿no? Absolutamente todo lo que ocurre en el instituto es vigilado, auditado, tiene redundancias, candados de seguridad, ¿no? Entonces, parecería que si existe alguna forma de violentar la integridad del proceso electoral, quizás no está tanto en el procedimiento como en los actores, cosa que el doctor Alfonso ya bien señalaba al hablarnos de la deslealtad. Y aquí paso a preguntas más específicas a propósito del doctor León, para preguntarle qué rol desempeñan las organizaciones civiles desde su perspectiva y la ciudadanía en general en los procesos electorales. Más allá de su papel teórico ideal, ¿qué ocurre en realidad con las organizaciones civiles y la ciudadanía durante un proceso electoral? Es una muy buena pregunta. Miren, perdón, la sociedad civil en realidad son pues, la definición más básica, un conjunto, un grupo o muchos grupos de ciudadanos que se organizan bajo ciertos objetivos, en este caso para procesos electorales. Nosotros podemos encontrar organizaciones civiles que sirven de parapeto para los partidos políticos, es decir, los mismos integrantes de los partidos políticos van generando sus propias organizaciones civiles o algunas organizaciones civiles que se vuelven importantes, digamos un poco o medianamente importantes, pueden servir a algunos partidos políticos para ciertos fines, ¿no? Promoción, difusión del voto, difusión del mismo partido político, etcétera, ¿no? Se vuelven un poco más notorias, efectivamente, en el proceso electoral, porque aparte de este acompañamiento, también tienen algunas de estas organizaciones civiles un acompañamiento, pero institucional. Es decir, el papel más relevante que han tenido las organizaciones civiles desde 1994 son como observadoras electorales. De hecho, inauguran, digamos, casi esa figura a nivel institucional. Habían estado pugnando por tener ese papel, digamos, fundamental para ahora nuestra democracia en la observación electoral, en el día de la jornada electoral, pero no lo habían logrado hasta 1994. Y ahora eso es muy común. Entonces, tenemos organizaciones civiles que acompañan a los partidos políticos para, digamos, sus fines electorales, es decir, conquistar el poder, ganar votos. Tenemos organizaciones civiles que acompañan al proceso electoral en la jornada electoral
organizaciones civiles que también promueven, digamos, la democracia, los valores de la democracia, estos elementos que durante décadas anteriores pues, parecían, digamos, distantes. Ahora nosotros vemos a los ciudadanos jóvenes que se refieren a valores democráticos como el voto libre, la libre asociación, pero esto, pues la verdad es que era mucho más complicado décadas atrás. Esto es parte de las conquistas ciudadanas. Los mismos ciudadanos, obviamente, pues fueron abriendo con, digamos, pues a veces presionaron de manera, digamos, fuerte, a veces no tan fuerte, poco a poco al sistema para que abriera, digamos, estos canales y entonces ahora sí, parte de la ciudadanía pudiera, digamos, tener estos accesos. Cosa que antes era, pues, complicadísimo, porque teníamos un gobierno bastante autoritario que eso no lo permitía, o cuando digamos, veía que una organización u organizaciones eran importantes, pues las copaba, ¿no? Era muy común hacer eso. O sea, las confederaciones en nuestro país es parte de eso, ¿no? Una de las explicaciones que nosotros siempre debemos tomar en cuenta es por qué, digamos, cae el sistema político cuando pues lo dominaba el PRI. Pues era justamente eso, porque ya no pudo pagar ese sistema de prebendas. Los que están ahora, pues justamente ante estas instituciones, organizaciones, confederaciones fuertes, lo logran hacer. Pero estamos hablando ahora nosotros de que esta sociedad civil, pues, digamos, es mucho más pequeña, pero con un grado de incidencia en ocasiones de manera coyuntural importante. El caso más paradigmático es Amigo de Fox, ¿no? Que acompaña un proceso electoral y ganan la elección en el año 2000. Lo dejo ahí por este momento. Gracias. Muchísimas gracias. Sin duda da para reflexionar bastante el papel de la sociedad civil. Antes de ceder la palabra a alguien más, quisiera preguntarle también si hay algún documento que nos recomiende rápidamente para que nuestra audiencia pueda encontrar más información al respecto. Bueno, tenemos pues varios, o sea, a ver, desde lo teórico está el texto de Sociedad Civil y Teoría Política de Cohen y Arato, digamos como es el pilar fundamental de que pues se publica en español a principios de los 2000, ¿no? Que es de mediados de los 90, pero pues digamos que es como la piedra angular. Y para el caso de México están los textos de Alberto Olvera, que es quien trae incluso a Cohen y Arato a México, lo difunde, y específicamente los casos de procesos electorales, aparte pues de las investigaciones que podemos encontrar en la UNAM, en la UAM, y otras, por supuesto, otras universidades, pueden buscar la participación de las organizaciones civiles en los procesos electorales en México. Lo googlean así y aparecen algunos textos, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta ahora hemos hablado mucho del Instituto Nacional Electoral, del doctor AIFE, pero también nos falta hablar de un actor del cual el doctor Luis Eduardo Medina es bastante experto. Y él quisiera preguntarle al respecto del Tribunal Electoral, que últimamente ha tenido múltiples controversias, tanto en su accionar como especialmente en su organización interna. ¿Qué deberíamos de esperar en el futuro de este órgano judicial? Gracias. A ver, los tribunales, no solo el Tribunal Electoral, todos los tribunales son materia de controversia siempre, porque al final de cuentas los órganos jurisdiccionales no son judiciales, porque lo judicial es lo que investiga, y eso en realidad está en el caso mexicano en la Fiscalía. En realidad son jurisdiccionales porque tienen un imperio para determinar factores, para decidir controversias. Todos los tribunales que tienen esa competencia siempre van a ser controversiales porque al final del día tienen que fallar a favor de alguien y en contra de alguien, y eso necesariamente va a generar controversia por sí mismo. Ese es un primer asunto. Segundo, el problema de sala superior, porque hay que puntualizar lo que es la sala superior, el Tribunal Electoral está integrado por 5 salas regionales que corresponden a las 5 cabeceras de circunscripción que existen en las 5 regiones que hay en el país, más una sala especializada que tiene su cabecera en la Ciudad de México, al igual que la sala superior.
pues tiene más de un año que no está completamente integrada. Este es un problema del Senado de la República y del partido gobernante, por cierto, porque en realidad la Suprema Corte de Justicia, que es donde se inicia el procedimiento, le entregó las 2 ternas con candidaturas y la mayoría oficial en el Senado fue incapaz de procesar los nombramientos y ya la legislatura terminó, no los va a procesar ahora junto con los 100 nombramientos que tiene pendientes ahí el Senado de la República. Por eso en su momento hablé de deslealtad de las instituciones. Esta es una deslealtad del Senado de no haber hecho con Sala Superior, con el INAI, con la Comisión Reguladora de Energía y con varios organismos más. Entonces, Sala Superior está integrada solamente con 5 personas, no con las 7 que corresponden. Indudablemente, en términos organizacionales, Sala Superior está transida de un gran problema que hasta la fecha es evidente. En realidad, los acuerdos de quienes integran esta estructura ha sido francamente negativa porque se lo han querido repartir la estructura institucional de la sala como áreas de interés. Y eso implica que casi cada magistratura se ha ido quedando con alguna dirección ejecutiva. Algo similar, y eso lo sabe Luis Alberto, no lo voy a decir que lo diga, pero él sabe que yo lo sé, algo similar que pasa en el INE, en realidad, porque es lo mismo que sucede con las consejerías y el problema interno actualmente del INE. Sala Superior está partida por eso, en realidad, y además por un elemento adicional, Eduardo, y esto tiene que ver con la política real. Por lo menos 2 de las magistraturas, las personas más jóvenes, una magistrada y un magistrado, aspiran a ser ministros de la Corte. ¿Y cómo es la nominación de los ministros de la Corte en este país? Pues la nominación empieza con una terna que propone el presidente de la República o la presidenta de la República. Por lo tanto, tienen aspiraciones, como diría Sebelis, antes que vas a preguntar un ejemplo teórico, en jugadores de veto, tienen aspiraciones de querer obtener un siguiente espacio porque todos ellos terminan en 2025, o sea, el otro año. Y en la Corte van a empezar las renovaciones en 2026, o sea, en 2 años. Por lo tanto, ahí hay una aspiración muy estratégica, muy de orden puntual para hacer eso. Ahora bien, contrariamente a tu afirmación de 2006, Eduardo, y no quiero hacer un comercial, pero pueden leer lo que yo escribí sobre eso, te equivocas, si había una respuesta legal, te invito a que leas el GIN 212 en el acuerdo 1 y 2, que fue el que se ordenó la apertura no del total de casillas, que fue la pretensión de la coalición derrotada, pero sí se abrieron 50,000 casillas. El único estudio estadístico completo que se hizo en este país lo hice yo. Por lo tanto, sí hubo una respuesta legal. Y ojo, en México se gana con un voto, porque no es un sistema porcentual. Ahí hay un error cuando lo presentan incluso los periodistas. Con un voto de diferencia, porque es un sistema electoral de mayoría relativa, es suficiente. Con uno, porque es lo que dice la Constitución. Por lo tanto, si hubo una respuesta legal, la va a haber también en esta ocasión. Eso se los puedo garantizar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, muy puntual su observación de que los actores no solo transitan en el escenario de lo ideal y de lo teórico, sino que también tienen pulsiones, proyectos personales, ¿no? Y una dimensión de la realpolitik, ¿no? Ahora paso la voz al licenciado Luis Alberto Campos a fin de preguntarle, pensando también en la proximidad de la elección y en nuestra audiencia, desde su perspectiva, licenciado, ¿qué elementos demuestran que la ciudadanía puede estar segura de que su voto cuenta y que se cuenta bien? ¿Qué elementos de seguridad, además de la cadena de custodia que ya nos señaló, podría resaltar en esta participación para que nuestra audiencia esté tranquila? Sí, bueno, pues son diversos elementos. Uno de ellos creo que fundamentalmente no tengo que ser más preciso. La participación ciudadana, esa es fundamental. O sea, el elevar la participación el día de la elección va a hacer que pues el resultado de la elección sea mucho mejor asentado. Ahora, toda la elección viene desde los preparativos, bien dices tú, en el plan integral, calendario,
aprobado por el Consejo General aquí en el instituto, con todas las actividades descritas puntualmente, ahí está la observación no solo de las asociaciones, a través de la observación electoral, de la ciudadanía en lo individual como observadores electorales y observadoras electorales, la participación activa de la ciudadanía a través de los consejos locales y distritales, la participación de las representaciones de partido político activa en los consejos distritales, en los consejos locales y en todas las actividades que tiene el instituto. ¿Y por qué me refiero a los consejos distritales y a los consejos locales? Porque en los consejos distritales es en donde se llevan a cabo todas las actividades que van encaminadas hacia la jornada electoral. Entonces, la vigilancia está ahí de manera permanente. Ya se produjeron las boletas, ya se distribuyeron en los 300 distritos. Estamos en esta semana, voy a tomar un ejemplo porque pues a lo mejor salta en la pregunta, el caso de Puebla, con el que amanecimos hoy. Un robo de boletas. Estamos en la semana de distribución de los paquetes electorales para que ya estén en el resguardo de las presidencias de mesa directiva de casilla. Bueno, tenemos los elementos suficientes para que ese simple hecho, no es un simple hecho, sino más bien para que solo ese hecho no impacte en la elección. Es decir, tenemos toda una serie de elementos. Se produjeron un poco más de 105 millones de boletas. Bueno, tenemos un cierre de lista nominal de un poco más de 98 millones de personas en lista nominal que podrán votar el 2 de junio. Tenemos un stock, digamos, de boletas. Tenemos una serie de elementos que si esas boletas estuvieran circulando en la calle ese día, bueno, pues tenemos una serie de elementos como son el folio, como son los controles de los listados y sobre todo la observación y la vigilancia de la ciudadanía a través desde esas tres vistas, que es la observación electoral, la vigilancia de las representaciones de partido político, la propia participación de la ciudadanía, que son estas personas que trabajan con nosotros, capacitadoras, capacitadores, supervisoras y supervisores electorales, que están vigilantes de todo este proceso, y que son también parte justamente de lo que hace rato les decía de cadena de custodia, y quienes participan activamente en la vigilancia del voto ya tuvimos todos los elementos preparatorios que fueron desde la producción de las boletas, pero lo tendremos hasta que lleguen a nuestros consejos distritales. Claro que sí, nada más para dar contexto a quien no esté enterado y para quien vea este video después, porque queda grabado. El día de hoy se robaron un paquete electoral en Puebla, aproximadamente 2,000 boletas correspondientes a 3 elecciones, de tal suerte que en realidad solo afectaron a un aproximado 695 electores, ¿no? que en efecto, de los más de 2,000 paquetes electorales que habría que repartir en Puebla, pues no representan un porcentaje sustancial. Ahora quisiera ver si existen preguntas de la audiencia. Por favor, siéntanse libres de escribirlas en nuestros chats para que nuestros ponentes tan destacados nos hagan favor de responderlas. Tenemos una pregunta que dice: ¿cómo contener la intervención del crimen organizado si este es un tema de seguridad? ¿Qué puede hacer una autoridad electoral? ¿Quién se anima con esa bola rápida? Creo que Luis. A ver, para las personas que están preguntando y que creo que también, creo que es Claudia Romero, la verdad es que la respuesta es nada. Eso hay que decirlo con todas sus letras, Claudia. Miren, yo soy parte del comité técnico del PREP en Chiapas. Han matado
a 12 candidatos, han secuestrado a 5 presidentas y presidentes municipales, secuestraron temporalmente por lo menos a 2 candidatas al Senado. Entonces, la realidad en esa pregunta que hacen, la autoridad electoral puede hacer muy poco, realmente. Lo que tiene que hacer la ciudadanía es salir a votar y hacernos cargo de la responsabilidad que esto entraña. La verdad, porque el tema del crimen organizado también es una colusión con los ciudadanos, o sea, no nos engañemos, porque para que eso funcione hay atrás un soporte social. Y por lo que dice Claudia Romero, yo le puedo platicar casos en Chiapas que no llevan 2 años, llevan 15 años de conflictos, no se van a instalar las casillas, eso hoy lo sabemos, lo sabe la autoridad electoral, va a haber lugares, municipios sobre todo, tal vez algunos distritos locales, tal vez hay un par de distritos federales, eso Luis Alberto debe saberlo mejor que yo, que en el país que tienen altos niveles de conflictualidad. Lo que tenemos que pensar como ciudadanos es qué podemos hacer para adelante. No pelear con el crimen organizado, indudablemente, sino cómo no respaldar al crimen organizado. Y esa sí es una labor que nos toca a la ciudadanía, no solo a la autoridad electoral, no les echemos esa bolita. ¿Qué va a pasar? Pues miren, se van a declarar nulas esas elecciones. Eso se los puedo decir desde ahora. Gracias. Muchas gracias, sin duda un escenario complicado. Adelante, doctor, por favor. Sí, sobre lo que comenta Luis Medina, yo estoy de acuerdo, pensé lo mismo de bote pronto cuando hicieron la pregunta. Yo creo que, o sea, el INE no puede hacer mucho, ¿no? Pero también estoy en parte en desacuerdo. El INE tiene la capacidad, o debería tener la capacidad institucional, para llegar a un acuerdo con las partes, en este caso el gobierno federal, que finalmente es quien tiene la capacidad, o debería tener la capacidad institucional para mantener la gobernabilidad. Pero tampoco nos engañemos. O sea, en este país sabemos en qué situación estamos, ¿no? Justo lo decía Luis, pues en Chiapas es un ejemplo paradigmático, ¿no? ¿Quién gobierna ahí? ¿No? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Y otras regiones también, por supuesto, ¿no? Entonces, el gobierno, por supuesto, que tiene la obligación de dar orden, de motivar el orden, ¿no? De generar los cauces para llegar a ese orden social, institucional, ¿no? Ciudadano. ¿Lo tenemos? Pues obviamente no, ¿no? ¿Qué debería hacer el gobierno? Pues es una cuestión de poder. O sea, ¿por qué está sucediendo esto? Pues porque no tiene la capacidad del gobierno. No tiene el poder para poder contrarrestar a esos grupos. Si lo tuviera, lo haría. O a lo mejor sí lo tiene y no quiere hacerlo, pero eso es peor, ¿no? Quiero pensar que no lo tiene, está rebasado, ¿no? Entonces, ante el quebranto de esas líneas de gobernabilidad e institucionales, ¿qué hacer? Lo dice, ¿no? Hay que salir a votar. La ciudadanía también tiene un papel ahí fundamental. ¿Lo puede hacer? Tengo ciertas dudas. Yo creo que sí es un trabajo en conjunto que debe hacerse de manera escala, creo, ¿no? Gracias. Gracias. Tenemos 2 preguntas más. Vamos rápidamente a dar la palabra al licenciado a fin de que nos ayude a responder una pregunta muy concreta que dice: siguiendo el nombre de la mesa, cada elección surge la duda de los crayones del INE. ¿Qué recomendación le dan a la ciudadanía para incrementar su confianza electoral a la hora de sufragar? Sí, bueno, pues hemos ido mejorando, hemos ido aprendiendo. En otros procesos electorales ya se nos chorrearon los crayones, porque pues eran crayones efectivamente como los para colorear, pero pues ahora, de miras al 2 de junio? Lo que le podemos decir desde el INE a la ciudadanía, pues es que estos crayones ya son diseñados con toda una serie de elementos como son una resistencia a la ruptura, una resistencia a la presión, pero sobre todo una imborrabilidad, vamos a llamarle,
en la que, por ejemplo, lo que les decía de que se nos lloran los crayones, bueno, pues estos crayones que están ahora, que van a disponer en cada una de las casillas, tienen un punto de ablandamiento a los 75 grados. Entonces eso nos permite tener la confianza de que en los climas más cálidos del país vamos a tener ese riesgo, y si intentan rayarlo, digo, si intentan borrarlo, va a dejar una marca y esa marca se va a contabilizar. Muchas gracias, licenciado. Por favor, ahora abro al Pleno en general la pregunta. ¿Hay que temer una crisis postelectoral en los próximos días derivado de que el Pleno de la Sala Superior está incompleto? ¿Cómo podríamos evitar que vuelva a ocurrir una elección sin el Pleno completamente integrado? Bueno, a ver, el tema de la integración, y eso yo lo escribí antes de que esto pasara, en un libro que publicó la UAM, por cierto, pues es relativamente sencillo. Hay que hacer una afirmativa ficta. Si el Senado de la República no toma una decisión, pues como se sorteó para el INE, ¿verdad, Luis Alberto? Por tómbola, 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 entonces metemos los 3 nombres de las ternas, le damos vuelta y el nombre que salga. O sea, digo, hay que quitarle el control al Ejecutivo y al Legislativo, eso es lo que hay que hacer. Esto lo digo de cómo hay que evitarlo. Eso en realidad yo lo escribí en un texto publicado por la universidad sobre el balance de las políticas a mitad del sexenio. Digo, tampoco es ninguna novedad, que quede claro lo que estoy diciendo, ya se hace de otra manera. Ahora, y yo con esto cierro, no se preocupen, no va a haber crisis postelectoral, porque salvo 3 elecciones locales, que no voy a decir cuáles son, aunque me pregunten, en realidad los resultados están en general resueltos, y por lo tanto quienes van a ganar con un margen estrecho. Lo que pasa en esas 3 gubernaturas, en los municipios del país y en ciertos distritos locales, es otra historia. En realidad, o sea, ese va a ser un asunto totalmente distinto, y ahí sí, regionalmente puede haber conflictos, eso sí lo digo a propósito, pero no va a haber una crisis postelectoral como 2006. Eso se los digo. Gracias. Muchas gracias. Sin duda ha sido una mesa interesante, pero el tiempo es un tirano. Entonces voy cerrando agradeciendo la participación de Luis Alberto Campos, de Alfonso Leo Pérez, y desde luego nuestro queridísimo doctor Luis Eduardo Medina Torres. Por favor, invito a la ciudadanía que asista a las urnas el próximo 2 de junio, honre la tradición democrática que hemos ido construyendo y tenga la certeza de que el voto cuenta y se cuenta bien. Por favor, maestra Oriana Trejo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy interesante sin duda. A pesar de los problemas técnicos, quiero decirles que ha sido la mesa con la mayor audiencia que hemos tenido. Y creo que eso responde también a que nuestra ciudadanía está muy interesada por estos temas, que está expectante de lo que va a ocurrir este domingo. Y bueno, eso me da mucha confianza de que nuestra juventud, sobre todo, que es nuestra principal audiencia, va a acudir a las urnas a votar. Entonces, muchas gracias a los 4 por cerrar con esta maravillosa perspectiva. Y rápidamente yo me despido contándoles que tenemos otras convocatorias dentro de la dirección. Tenemos la convocatoria abierta de Mi Tesis en 3 minutos, en donde tenemos más de 125,000 pesos en efectivo en premios para las personas que participen de licenciatura, posgrado, e inclusive este año estamos abriendo la categoría de profesorado. Desde luego abierto a Alfonso y a Luis Medina para que se animen a contarnos su investigación en tan solo 3 minutos. Bueno, también tenemos otra convocatoria abierta, en este caso es sobre huertos escolares, y vamos a estar abriendo, está abierta por si conocen a escuelas que se encuentren a máximo 4 kilómetros a la redonda de las unidades de la UAM y que quieran poner un huerto escolar. Chéquense esta convocatoria que está muy buena para ustedes. Y finalmente les decía que la UAM ya está a punto de entrar de vacaciones, pero no por ello dejamos de tener actividades. Una de ellas será el lanzamiento de nuestra primera temporada de Tejiendo Historias. Esta serie radiofónica ya se estuvo transmitiendo en UAM Radio, pero ahora la van a poder encontrar en Spotify, toda la primera temporada con historias de vida, historias de encuentros, desencuentros, situaciones inesperadas, disponible a partir del 1 de junio en
Spotify. Y bueno, finalmente, pues les dejo ahora sí el código QR para que puedan ir y puedan registrarse. Recuerden que tienen solo 5 minutos para registrarse. El código también lo vamos a poner en los comentarios, tanto en Facebook como en Twitter, o pueden entrar con ese tiny URL para registrarse y responder correctamente la pregunta que se dio en esta mesa. Y bueno, pues con eso yo les agradezco muchísimo nuevamente a Eduardo Muñiz, a Luis Eduardo Medina, a Alfonso León, Luis Alberto Campos, a todo el equipo de la Dirección de Comunicación del Conocimiento y a todas las personas que hicieron posible este ciclo. Y me sumo a esa invitación de vernos en las urnas el próximo 2 de junio. Muchísimas gracias a todas, a todos y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Excelente noche, gracias.